Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia, en Koinonia Radio, 800 AM, Cadena Baja California. Un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos. Hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa, La Misión del Laico en la Iglesia. Qué gusto que estemos juntos nuevamente. Qué gusto estar aquí en nuestra ciudad de Tijuana, con este hermoso clima ya de primavera, calientito, donde este clima nos invita a ver las maravillas que Dios nos ha regalado. Perdón, el campo está verde, hermanos, y vemos muchos pajarillos, muchos signos de vida, y esto nos invita a estar felices porque Dios nos ha salvado, porque tenemos la confianza de que Dios nos ama, porque somos sus hijos. Entonces, ¿cuántos motivos para estar contentos, para estar felices en este sábado 28 de marzo del año 2015? En este programa, hermanos, vamos a tratar algunos temas. Vamos a hablar del VidaFest que celebramos la semana pasada, que tuvo lugar la semana pasada, el sábado pasado a estas horas. Estábamos precisamente en este VidaFest, vamos a hablar de él. Vamos a hablar también en este programa, en la próxima hora, de la Semana Santa. Mañana se inicia la Semana Mayor con el Domingo de Ramos, de tal forma que es la semana más fuerte, la semana más importante que tenemos los católicos en nuestro calendario. Y vamos a hablar también, ya en el último segmento, de el libro Signos de Vida de Scott Hahn, y vamos a analizar el capítulo que habla del examen de conciencia. Sabemos que en este programa dedicamos un capítulo de este libro para comentarlo, para hablar de las costumbres católicas, costumbres hermosas que tenemos los católicos y que nos hacen, que contribuyen a que todos los días tengamos paz, que recordemos a Dios en cada uno de los momentos que vivimos en nuestra vida diaria. De tal forma que les invitamos a que participen, a sus amigos y a sus familiares, que sintonicen el 800 de AM, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Que sintonicen todo el fin de semana, especialmente en esta hora que sigue. Y si ustedes quieren comunicarse y tienen preguntas, pueden hablar aquí a la cabina al 608-3652. Les repito, 608-3652. Y si están en otro lugar que no sea Tijuana, pues pueden marcar anteponiendo la clave 664. El teléfono 608-3652. También pueden consultar y pueden vernos y escucharnos a través de nuestra página de internet, que es www.tjcatólico.com. Les repito, www.t como en Tijuana, tjcatólico.com. Entonces, todo el fin de semana los invitamos a que sintonicen la radio católica, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Iniciamos pues el programa, hermanos, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado a los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hablemos del Vida Fest. Lo vivimos la semana pasada en Tijuana. ¿Y por qué es importante hablar de ello? Porque debemos con nosotros como católicos apoyar y sobre todo estar pendiente de este tipo de eventos. Los católicos estamos a favor de la vida, estamos en contra de la cultura de la muerte. Nuestro Señor vino a darnos la vida. El dueño de la vida es Dios, no somos nosotros mismos. Si nosotros fuéramos los dueños de la vida, tendríamos derecho a hacer con ello lo que quisiéramos, pero no somos dueños de la vida, hermanos. El único dueño de nuestra vida y de la de los demás es el Creador, es Dios. Nosotros por la fe sabemos que es Dios quien nos ha dado la vida. Si nosotros fuéramos capaces de que en una noche que viéramos a alguno de nuestros hijos y que le pudiéramos decir, ay hijo, te veo tan cansado, te voy a quitar la vida esta noche para que puedas descansar realmente y nada te perturbe. Y mañana temprano, cuando ya sea hora de que inicies tus actividades de nuevo, te devuelvo la vida para que descanses. Pero no lo podemos hacer. Ciertamente sí le pudiéramos quitar la vida a un hijo, pero no se la pudiéramos regresar. Esto es un ejemplo nada más para saber que no somos dueños de la vida y que, por lo tanto, no tenemos derecho a quitarle la vida a los demás, porque nosotros no le hemos dado la vida. Aún así sean nuestros hijos, no somos los dueños de sus vidas. Entonces, como católicos, tenemos la obligación, y los que estamos enamorados de nuestra fe y de nuestra religión, tenemos la convicción de defender la vida y en todas sus formas. No podemos permitir que los legisladores por los que nosotros votamos, voten ellos a su vez en contra de la vida y a favor del aborto. Entonces, para esto es importante estos eventos en que nuestra Iglesia Católica nos ofrece y que los laicos comprometidos organizamos para llevar este mensaje de vida y de fe al resto de nuestros hermanos. Hay una cultura de la muerte que nos amenaza, hay una cultura que quiere arrebatarnos nuestros valores y que de una manera muy seductora quiere quedarse con nuestra alma, de tal forma que abramos bien los ojos y recapacitemos y démonos cuenta que el demonio quiere que nuestra alma no se salve. El demonio no quiere que estemos cerca de Dios y de una manera muy seductora quiere convencernos de que nosotros lo merecemos todo, de que nosotros somos los dueños de la vida y que nos va a ir mejor si estamos alejados de Dios. Entonces, mantengámonos alertas, escuchemos los mensajes que nuestra Iglesia Católica tiene para cada uno de nosotros en sus diferentes medios y en las diferentes modalidades. Escuchemos la voz de nuestra Iglesia, escuchemos a nuestro obispo, escuchemos al Papa, escuchemos a nuestro párroco en las misas de los domingos donde se habla a favor de la vida. No es posible que nuestro país, en donde reside, en donde vive nuestra Madre Santísima, en su advocación de Guadalupe, en donde ella está presente, porque no es una pintura, hermanos, lo que está en el ayate de Juan Diego y que tenemos en la Basílica de Guadalupe, es la presencia misma de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Allí la tenemos. Nuestra Madre vive en México. Se han hecho estudios y no se explican cómo es que esa imagen permanece allí.
estudios más minuciosos se han hecho, y es que no está pintado el ayate de Juan Diego, es una imagen viva que está allí, de tal forma que no debemos permitir como católicos que la cultura de la muerte se esté enseñoreando en nuestro país. Tenemos nosotros que defender la vida, y la Santísima Virgen en la imagen de Guadalupe está embarazada, es decir, al niño Jesús lo lleva en su vientre. Los estudios han demostrado que la Santísima Virgen allí está embarazada. Entonces, es precisamente allí, en la Ciudad de México, en donde el demonio está haciendo un trabajo perverso, quiere apoderarse de la vida de los mexicanos, y la Santísima Virgen nos lo ha advertido. Debemos de trabajar en favor de la vida. No es posible que hayan sido, desde que se legalizó el aborto en la Ciudad de México, no es posible que se hayan practicado más de 100,000 abortos desde el momento de su legalización. Son casualmente muy parecido el número de muertes violentas que ha habido en nuestro país. Entonces, ¿será que el demonio no quiere darnos tregua y que nosotros queremos estar cómodos y no queremos darle la pelea al demonio? Como católicos tenemos la convicción y tenemos que estar convencidos de que tenemos que luchar a favor de la vida, y que si hay personas que quieren practicarse un aborto porque no ven una salida en el aspecto económico, porque no ven cómo puedan sostener al nuevo niño, debemos nosotros orientarlos y decirles que tiene que luchar por la vida. Vamos a continuar, hermanos, después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. La cuaresma se está terminando. Es tiempo de que te prepares para la Pascua Juvenil. Te invitamos al evento de jóvenes más grande del año. El sábado 4 de abril, saliendo de Plaza Carrusel a las 8 de la mañana. Para más información, llama al 683-6867. No olvides llevar tu playera blanca. Pastoral Juvenil Tijuana te invita. Cristo vive. Que todos seamos uno. Koinonia Radio quiere vivir contigo la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo esta Semana Santa. Sintonízanos y sigue cada momento de la pasión del Señor. Un tiempo para celebrar, vivir y animar la fe. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1,000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendú. Campestre Jacume. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Es la 1 de la tarde, 15 minutos. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos.
Ya estamos de regreso, hermanos, ya estamos hablando desde el espacio pasado del VidaFest, porque es importante defender la vida y porque es importante asistir y apoyar este tipo de eventos. La iglesia, nuestra iglesia católica, desde los mensajes del Papa, nuestro señor arzobispo don Rafael y cada uno de los sacerdotes que integran el presbiterio aquí en nuestra ciudad, defendemos la vida. Todos defendemos la vida, hermanos. Entonces, la vida es un don de Dios, es el don más preciado que nos ha dado Dios. Y la vida merecemos vivirla porque es un regalo de Dios. Hay que disfrutarla. Es difícil, hermanos, seguir con este esfuerzo de defender la vida en la cultura de muerte que pretenden que nosotros vivamos y que apoyemos. No tengamos miedo, es el mensaje. Lo que se nos pide desde el Papa Juan Pablo II, recordemos, no tengan miedo de remar mar adentro, nos decía, en las enseñanzas de nuestro Señor. Entonces, no tengamos miedo, es el mensaje, defendamos la vida, inclusive hasta con nuestra vida misma. Hablemos con nuestros legisladores y solicitémosle que escuchen su convicción interna. Hermanos, cuando se practica un aborto, a la mujer, a la señora que está embarazada, se le hace creer que ella es libre de decidir acerca de su cuerpo. Ciertamente es su cuerpo, pero el producto que lleva dentro, ese niño que ya ha sido concebido y que tiene vida precisamente desde el momento de la concepción, ya no es su cuerpo, ya es otra vida. Y le hacen creer que es solamente un manojo de células. Pero sabemos que desde las primeras semanas, ya en los ultrasonidos, ya se puede ver al niño formado. Y no es posible que en 12 semanas no consideren algunos médicos y legisladores que no existe vida allí. Sabemos que lo que se practica allí es un asesinato a una criatura que está en el vientre de la madre y que con argumentos médicos y argumentos distorsionados nos quieren hacer creer que allí no hay vida. Desde luego que hay vida. Dejemos sola a esa criatura y nos vamos a dar cuenta que se va a seguir formando. Y si no hubiera vida, ¿cómo se forma esa criatura allí? De tal forma que un embarazo es un milagro, es el don más preciado de Dios, lo que nos ha dado, la vida. Y no tenemos ningún derecho, pero sí tenemos la obligación como católicos de defenderla. Y si nosotros escogimos a nuestros legisladores, entonces tenemos el derecho de pedirles que voten a favor de la vida y que no autoricen el aborto. No se imaginan, hermanos, no nos imaginamos cómo trabajan estas fuerzas a favor del aborto. ¿Por qué? Porque es un tema político, porque es un tema que les puede llevar votos a las urnas, porque les hacen creer a las mujeres que practicándose un aborto se van a liberar de una carga que de otra forma las esclavizaría y les rompería todos sus planes, todos sus proyectos. ¿Cuántas muchachas, hasta menores de 18 años, resultan embarazadas? Es impresionante el nivel de embarazos en menores de edad en nuestro estado y en nuestra ciudad. Olvídense de las cifras nacionales y mundiales. En nuestra ciudad y en nuestro estado, cada vez más muchachas resultan embarazadas. ¿Por qué? Porque ellas son convencidas de que el placer de tener una relación es algo que se debe de vivir antes del matrimonio. Y no están preparadas, hermanos. Nuestra cultura ha hecho que las personas quieran gozar de un placer
al que todavía no estamos preparados y que nos hacen pensar que aquello es bueno y que lo merecemos y que lo tenemos que gozar y que no importa que salgas embarazada, de cualquier forma hay un remedio o una píldora o la práctica de un aborto. Entonces, son vidas, estamos atentando contra vidas. ¿Y cómo podemos concebir que sean más de 100,000 abortos practicados en los últimos 5 años en la Ciudad de México? Además de todos los abortos practicados de personas mexicanas en clínicas de California, en Estados Unidos. Entonces es un problema latente, es un problema real. Y podemos hacer algo, desde luego que sí. Podemos hablar con los legisladores, con los diputados de Baja California y decirles que estamos a favor de la vida y que de ninguna forma apoyamos el aborto y que antes de votar en el Congreso escuchen la voz de su conciencia, escuchen la voz sensible, su convicción, que escuchen su propia convicción y que no pueden estar a favor de la muerte. También es importante, hermanos, que hablemos con las demás autoridades y que les digamos que los católicos somos mayoría y que estamos dispuestos a defender la vida y que no estamos de acuerdo en que voten a favor del aborto. Pero es importante que se los hagamos saber y que llevemos escritos a los legisladores y que si conocemos a nuestros diputados, tendríamos que decirles como católicos que estamos a favor de la vida. De tal forma, hermanos, que no todo lo estrictamente posible es moralmente admisible. Fíjense bien, no todo lo que es posible, no todo lo que es legal es justo. Y primero se encuentra el hombre. Y primero en el hombre está la voz de Dios, de tal forma que el aborto no es una ley justa. Si está autorizado en el Distrito Federal, no es que sea justa. El que sea legal no quiere decir que sea justo. Es legal que vendan licor, las leyes lo permiten, pero no está bien que un padre tome de más en frente de sus hijos, ni tampoco está bien que una persona que tomó de más maneje y que cometa un homicidio o que se mate en un accidente. De tal forma que no todas las leyes que están autorizadas son justas. ¿Qué pasa, hermanos, con la vida del afectado? ¿Qué pasa con el niño que están matando en una situación dentro de un marco legal? Solo porque está permitido, ¿vamos a aceptarlo? No estamos de acuerdo, no estamos dispuestos en que se atente contra la vida. Y como católicos y como sociedad tenemos que despertar. Y si estamos a favor de la vida, tenemos que defenderla. Todo hombre es libre, hermanos. Ciertamente, aunque esté en la cárcel, todo hombre es libre, porque aún estando preso, sigue siendo libre de pensar y de creer de lo que esté él convencido. Dios no nos puede salvar si nosotros no queremos. Y Dios nos ha dado esa libertad. No nos la han dado los hombres. Dios nos ha dado la libertad de escogerlo. Dios nos ha dado libertad de salvar la vida de los demás, de defender la vida. Y por ese motivo, porque somos libres, sabemos que debemos defender la vida y que no nos traten de convencer de que somos libres de decidir en nuestro cuerpo. Ciertamente tuviste la libertad de tener relaciones con tu pareja o con alguien que ni siquiera conocías. Y si producto de esa relación que le hiciste en plena libertad sale un embarazo, entonces habría que afrontar las consecuencias y cuidar la vida de ese nuevo ser que ya fue concebido. Y si fue una violación, y si el embarazo es producto de una violación,
Siempre la ley ha permitido que se aborte porque ese niño no es deseado, pero es un hijo de Dios y merece vivir también. Y nadie sabe, nadie nos puede asegurar si esa persona que va a nacer después de un embarazo, producto de una violación, nadie sabe, nadie nos puede asegurar qué bien puede hacer a nuestra humanidad, a nuestra comunidad. De tal forma que en el VidaFest vimos a una niña que nació como producto de una violación y que fue adoptada por una familia tijuanense, y esta niña ya terminó su preparatoria, está estudiando medicina y en poco tiempo será una nueva doctora en la ciudad de Tijuana. ¿Cuántas vidas va a salvar esta muchacha? ¿Cuántas vidas podrá sanar, curar de enfermedades? Y si hubiéramos hecho lo que legalmente estaba permitido, de que esa niña fuera abortada, posiblemente las vidas que ella va a salvar se hubieran perdido. De tal forma, hermanos, que recapacitemos, veamos hacia nuestro interior y escuchemos la voz de Dios, luchemos a favor de la vida y que no nos dé miedo defenderla hasta con nuestra propia sangre si fuera necesario. Vamos a continuar después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este sábado 18 de abril en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Israel Ángeles Gil. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652. 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Cena de gala en apoyo a Koinonia Radio. Sábado 25 de abril, 8 de la noche, en Salón Jardines del Sol, Federico Benítez 15300, Fraccionamiento Pedregal. La cena incluye una copa de vino. Habrá cuidado de carros. Costo por persona, 250 pesos. Cupo limitado. Aparta tu lugar. Boletos a la venta en Librerías Paulinas, de Zona Río, Artículos Religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral, en Koinonia Radio y la oficina parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. También te los llevamos a domicilio. Llámanos 608-3652 y al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. Aparta tu lugar. No pierdas esta oportunidad de apoyar la evangelización. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis, invita. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos. Y en esta parte del programa, en la segunda mitad, vamos a hablar de la Semana Santa. Hoy es sábado 28 de marzo y mañana 29 de marzo celebramos el Domingo de Ramos. ¿Por qué cada año la Pascua no se celebra, la Semana Santa y la Pascua no se celebra en la misma fecha? Bueno, por un motivo fundamental. La Semana Santa obedece a la tradición judía de la celebración de la Pascua. ¿Se acuerdan que para el pueblo judío, pues la Pascua es ese día en que el Señor los liberó del cautiverio en Egipto que tenían y que
en una noche de luna llena, el Señor pasó y exterminó a todos los primogénitos en el pueblo egipcio, inclusive los primogénitos de los animales, y respetó las casas en donde se hubiera marcado el dintel de la puerta con la sangre del cordero, que habían sacrificado previamente un cordero sin defecto. Nos dice la Escritura que el Señor les había pedido que sacrificaran a un cordero, que con la sangre del cordero marcaran las puertas para que el ángel exterminador, cuando pasara al ver esa señal, allí respetara y no matara a los primogénitos de esa casa. Bueno, ellos ya estaban preparados para comer la carne de ese cordero y el cordero asado con unas hierbas también amargas, y tenían que comer de pie con la cintura ceñida, con la ropa ya ceñida, y comer de pie, y en la señal que ellos recibieran saldrían de Egipto, bajo de estar en el dominio de los egipcios, y pues el pueblo egipcio estaría en medio de la confusión, porque se daría cuenta que, imagínense, todos los primogénitos, todos los hijos primogénitos, inclusive de sus ganados, iban a amanecer muertos. Entonces, en medio de esa confusión, ellos la iban a aprovechar para poder salir de ese cautiverio. Ya para cuando el ejército egipcio se diera cuenta, pues ya iban a llevar ventaja a los judíos. Bueno, pues precisamente esa Pascua, ese paso de estar bajo el dominio de los egipcios y comenzar el camino por el desierto hacia la tierra prometida, bueno, pues esta es la fiesta más grande del pueblo judío. Entonces, la iniciamos mañana domingo con el Domingo de Ramos. Y en esta parte del programa vamos a hablar de lo importante que es la Semana Santa. Es la semana más fuerte, la semana más importante que tenemos los católicos en todo el año. Hermanos, y igual que si ustedes van a una obra de teatro o van a una corrida de toros o a cualquier espectáculo que vayan, si ustedes no conocen nada, pues no van a disfrutar igual que si ustedes conocieran de lo que se está celebrando y de lo que se está llevando a cabo en el evento al que van. Cuando ustedes van a un festival en la escuela donde están sus hijos y sus hijos van a participar, si ustedes se involucraron en los ensayos, en toda la preparación de ese festival, a la hora que salga su hijo al escenario, pues desde luego que van a disfrutar más que si ustedes nunca se enteraron de lo que está sucediendo allí. Si es su hijo al que ustedes le ayudaron a conseguir el ajuar que está llevando, si ustedes le enseñaron los cantos o practicaron con ellos los cantos que van a decir o la poesía que están recitando, a la hora que esté su hijo en el escenario, seguramente disfrutarán más que si están participando los hijos de otros, los papás, los hijos de otros compañeros de sus hijos, quiero decirles, y ustedes no se involucraron nada en esta situación. Así es la Semana Santa. En la Semana Santa tendríamos que involucrarnos para poder disfrutar y poder vivir cada uno de los momentos enmarcados en la semana más fuerte y de mayor significado en nosotros que profesamos la religión católica. Entonces, la Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. A la Semana Santa también se le llamaba la Gran Semana, pero ahora, hermanos, ya le llamamos Semana Santa o Semana Mayor. Ya sus días se les nombra ya días santos. Como les decía, esta semana comienza mañana con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. Hermanos, ¿por qué es importante vivir la Semana Santa? Porque quiere decir acompañar a Jesús con nuestra oración, con nuestros sacrificios y viviendo
el arrepentimiento de todos nuestros pecados. Asistir al sacramento de la penitencia en estos días significa morir al pecado y resucitar con Cristo el día de la Pascua. En el misterio pascual, Dios Padre, por medio del Hijo en el Espíritu Paráclito, se ha inclinado sobre cada hombre, ofreciéndole la posibilidad de la redención del pecado y la liberación de la muerte. Este mensaje hermoso nos lo dejó el Papa Juan Pablo II y tenemos nosotros la oportunidad de unirnos a Cristo en esta celebración del misterio de la redención. Muramos al pecado y resucitemos en la vida. La Semana Santa, hermanos, es el momento litúrgico más intenso, les decía, de todo el año. Pero muchos católicos, hermanos, se han olvidado del significado tan importante que tiene y lo utilizan como ocasión de descanso o ocasión de diversión. Y se olvidan, nos olvidamos de lo esencial. Esta semana la debemos de dedicar a la oración y a la reflexión en los misterios de la pasión y muerte de Jesús para aprovechar todas las gracias que esto nos trae. Para vivir la Semana Santa, hermanos, debemos de darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico. Y no quiere decir, hermanos, que salir de vacaciones esté mal. Desde luego que no, al contrario, es un tiempo que debemos darnos para descansar, para recuperar las fuerzas, para cargar las baterías. Pero en Semana Santa la Iglesia nos pide que estemos en oración. Y si tenemos oportunidad de descansar en otro momento, tenemos todo el año, si podemos hacerlo en otro tiempo, entonces unámonos a Cristo en la oración y acompañémoslo en este camino que Él quiso recorrer por nosotros, sufriendo para darnos la salvación. Entonces, acompañemos a Cristo con nuestra oración, con sacrificios, con el arrepentimiento de nuestros pecados y vayamos a confesarnos. Recuerden, hermanos, que asistir al sacramento de la penitencia en estos días significa, como les decía, morir al pecado y resucitar con Cristo el día de la Pascua. Lo importante en este tiempo no es recordar con tristeza lo que Cristo padeció. Lo importante es entender, hermanos, por qué murió y por qué resucitó. Y debemos entonces celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y al poder de su resurrección, que es la primicia de nuestra resurrección. Recordemos que la Semana Santa fue la última semana que Cristo como hombre vivió en la tierra, y su resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. Es decir, algo ridículo, algo que no se entiende. Dios se hace hombre para estar con nosotros y llega acá para salvarnos de nuestros pecados. Él, estando con su Padre Dios, acepta venir, escoge venir para salvarnos de nuestros pecados. Él sabía que nosotros como hombres necesitábamos un ejemplo para poder entender, y Él asume esa responsabilidad y lo hace por amor. Entonces, mañana, hermanos, en el Domingo de Ramos, vamos a celebrar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en la que todo el pueblo lo aclama, lo alaba como rey con cantos y palmas. Por eso nosotros llevamos nuestras palmas, nuestros ramos a la iglesia para que las bendigan ese día y participemos en la misa.
¿Y por qué tenía que ser reconocido como rey? Porque así estaba escrito, hermanos. Y cada una de las profecías se fueron cumpliendo en Jesucristo. Y nuestro Señor sabía que no era a veces porque Él escogiera hacer las cosas, sino porque así lo había mandado su Padre, porque así lo había designado por boca de los profetas. Y la entrada triunfal en Jerusalén, en donde la gente le aventaba sus mantos y los niños, cuenta la Escritura, lo recibían como rey agitando ramas de olivo, así tenía que ser la entrada triunfal a la Jerusalén. Detalle que llenó de envidia a los sumos sacerdotes y después buscaron su muerte. Vamos a continuar después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Capilla Madre Dolorosa invita a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que participen en la adoración nocturna cada cuarto sábado del mes. Somos una sección de Nueva Creación y necesitamos de ustedes. Inscripciones e informes al 686-7078 con José Romero o Socorro Rodríguez. Gracias. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Estás escuchando Koinonia Radio. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y estamos hablando de la Semana Santa, de lo importante de vivir, de conocer estos valores que tenemos en nuestra iglesia, y que en la Semana Santa vivimos la liturgia más fuerte, la más importante que tenemos, y sobre todo que es lo que le da sentido a nuestra fe. Vivimos el misterio de la redención y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya veíamos hace ratito que en el Domingo de Ramos celebramos la entrada triunfal, la entrada donde el pueblo de Jerusalén recibe como rey, como el Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes eran los que estaban llenos de gozo? Pues los más pobres, hermanos, a los que nuestro Señor había venido a salvar. Ya sabemos que los ricos pues tienen ese riesgo de distraerse entre sus riquezas, de pensar que no necesitamos a Dios, de pensar que no se necesita la gracia de Dios para salvarse, y que con tanta riqueza pues se piensa que Dios no existe y que Dios no es necesario. Y nuestro Señor Jesucristo quiso hacerse hombre precisamente, sobre todo para los pobres, su pueblo, y ellos eran los que, además de agitar ramas de olivo, como a un rey lo recibían y tendían sus mantos para que él no pisara la tierra, el camino, sino que fuera caminando encima de un burrito, humildemente, hacia el camino, llegando a Jerusalén. Y la Semana Santa, hermanos, es importante vivirla porque está llena, muy llena, cargada de detalles, de vivencias, de personajes, de mensajes que nos hacen vibrar cada vez que lo vivimos. Y cuenta la Escritura que era tanta la gente, pues nuestro Señor, recuerden,
venía ya, tenía el antecedente de que había hecho muchos milagros, de que había multiplicado peces y panes, que le había dado de comer a mucha gente, que había resucitado muertos, que había curado enfermos, que había predicado. Entonces la gente ya lo estaba proclamando como rey, como el Salvador. Y era tanta la gente que lo seguía, imagínense, por miles se contaban. Y era tanta la gente que lo seguía, que los sumos sacerdotes, las autoridades de ley de la iglesia en aquel tiempo, pues decían, bueno, ¿qué está pasando? Este es un hijo de un carpintero que nació en Belén, que vivía en Nazaret. ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanto poder? Entonces, además, el pueblo, las autoridades romanas, recordemos que todo el pueblo judío estaba dominado por el pueblo romano, por el ejército romano. Entonces, ellos no podían oponerse a lo que la gente quería, porque estaban advertidos que un escándalo más y iban a destruir el templo, el pueblo romano, porque ellos no querían revueltas. Y además las autoridades romanas también estaban advertidas de que no debían de permitir que se sublevara nadie cuando el pueblo judío estuviera bajo los dominios del ejército romano. Entonces había unos problemas políticos muy serios y los sumos sacerdotes se aprovechan de esto, y al ver la popularidad de Cristo van y le dicen al ejército romano que ellos no quieren provocar otro escándalo, pero que saben también que el ejército romano, los oficiales del ejército romano también están advertidos por sus superiores que si hay otra revuelta dentro de Jerusalén, iban ellos a ser fusilados, los oficiales romanos, porque ellos no se andaban con cuentos. Entonces estaba también su vida de por medio. Y en medio de este problema político es entonces donde apresa nuestro Señor. Bueno, pero regresando al Domingo de Ramos, era tanta la gente, era tanta la euforia que había por la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, que las autoridades eclesiásticas, los sumos sacerdotes, comienzan a reprender a los discípulos y les dicen, y llega a los oídos de Jesús, donde le dicen, dile a la gente que se calle y que se calme. Y las palabras de Cristo, ¿qué respuesta da el Señor? Yo les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Vean nada más, hermanos, qué momentos vivimos dentro de esta Semana Santa. Si ellos se callan, gritarán las piedras. Y sabemos que si lo dijo Jesús, era verdad. Y que era tanta la algarabía y que era tanto era tanta la emoción de recibir hacia Cristo, que seguramente las mismas piedras gritarían. Bueno, mañana vivamos, hermanos, el Domingo de Ramos y recordemos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Mañana también revisaremos, vamos a meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo y veamos cómo está llena de personajes, cuántas personas intervienen, con cuál de ellos nos identificamos. Con Pedro cuando lo niega por miedo, por conveniencia, porque temía que lo mataran también a él, o nos identificamos con Pilato, que lo enjuicia y que políticamente estaba presionado y que tenía que dar una solución, y que no obstante su esposa le dijo que no condenara a ese hombre porque era bueno. Por presión política no aceptó hacer el bien. ¿O con cuál de los discípulos nos identificamos? ¿Con Juan acaso, que estuvo hasta el último momento? ¿O realmente tomamos la actitud de la Santísima Virgen, siempre fiel, inclusive hasta ver morir a su Hijo? Es una semana muy cargada de mensajes. La próxima semana vamos a analizar todo lo que sucede
el jueves y el viernes santo para disponernos y estar preparados al domingo de Pascua y que podamos resucitar con nuestro Señor. Hermanos, hasta aquí dejamos las reflexiones de la Semana Santa y vámonos rapidito al análisis del capítulo de Signos de Vida, este libro hermoso de Scott Hahn, y veamos por qué es importante esta costumbre católica tan hermoso del examen de conciencia. Y el examen de conciencia, hermanos, es muy parecido a cuando tú en tu casa o en tu empresa tienes un presupuesto y sabes que si tus ingresos llegan a una cantidad, tienes que estar consciente de que tus gastos, de que lo que tú vayas a erogar no vaya a ser superior, porque si no, no te va a alcanzar. Bueno, así como lo hace un administrador en su casa o en el negocio, así, del mismo modo, en este negocio de la salvación hay que también llevar las cuentas y hay que vigilar que no estemos gastando más de la cuenta. En el Apocalipsis, hermanos, San Juan se refiere a un libro mayor al hablar del libro de la vida. Y es que si no llevamos las cuentas al día, no mejoraremos ni diaria ni mensualmente y será difícil que demos beneficios cuando afrontemos la auditoría final. Nuestra contabilidad espiritual se llama examen de conciencia y es el momento de revisar los sucesos del día, nuestros pensamientos, palabras y obras. Intentamos ver la jornada como Dios la ve y juzgar nuestras acciones como Él lo haría. El examen de conciencia, hermanos, es una gran oportunidad de ser sinceros con nosotros mismos respecto a lo que hacemos y por qué hacemos. El examen nos hace conscientes de nuestro progreso o retroceso y nos centra en lo verdaderamente real. Los autores espirituales consideran habitualmente que hay que hacer exámenes de conciencia general y particular. El examen de conciencia general quiere decir cómo viví todo mi día, si realmente desde que amanecí me acordé de Dios, le ofrecí el día, le ofrecí mi vida, cómo fui reaccionando ante cada uno de los acontecimientos que me fueron pasando en el día. Y el examen de conciencia particular significa revisar con mucho detalle aquello que más nos cuesta, aquel pecado que no hemos podido erradicar, que no hemos podido vencer, aquella debilidad con la cual luchamos. O bien, también significa revisar si es aquello que prometimos de manera especial lo estamos cumpliendo. De tal forma que nosotros, cada uno de los católicos, debemos de llevar una contabilidad a tiempo y siempre vigente en nuestra vida, y la debemos de tener al corriente, que no se nos pase ningún día sin analizar cómo estamos viviendo. Y este examen de conciencia será el mejor medio para poner por obra los consejos de la dirección espiritual. Santo Tomás de Aquino, recordemos lo que nos decía, que una memoria honrada es el primer requisito para alcanzar el resto de las virtudes. Hagamos cuentas de cómo vivimos cada día y sigamos siendo buenos soldados de Cristo. Hasta aquí nos alcanzó el tiempo. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión del laico en la Iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su Iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martín del Campo. Que Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa.